Bienvenidos a la charla de regla flop de caballo con arzones. La agenda para este día: primero hablaremos algunos conceptos básicos de la regla flop, luego repasaremos también conceptos generales de las posiciones de apoyo lateral y frontal, y posteriormente hablaremos individualmente de elementos indirectamente relacionados con la regla flop, como son los molinos en apoyo transversal en el extremo del aparato, los molinos laterales, y luego hablaremos paso a paso de las variantes del Stokely directo B, de los círculos transversales en un arco y del Stokely directo A, que son los componentes relacionados con la regla flop. Y luego veremos ejemplos de flops, algunos que son realizados de manera correcta, ejemplos de secuencia flops más comunes, y también hablaremos de algunos ejemplos en donde se rompe la regla flop, es decir, no están bien ejecutados y debemos de estar atentos para su no reconocimiento. En este video utilizaremos varias abreviaturas, no son abreviaturas oficiales, sino que nada más por practicidad se están utilizando. Para un molino lateral utilizaremos una L, un molino en el extremo una Q, para un molino en un arco una O, y los Stokeleys, el Stokely B una S y el Stokely A será una S con una A minúscula. Entrando ya en el tema directamente, vamos a definir a los flops como secuencias de 3 o 4 elementos combinados de manera conjunta en un arco. Los flops solamente pueden estar compuestos por los siguientes elementos: círculos laterales en un arco, los cuales no han sido presentados en competencia en épocas contemporáneas, y tenemos otros componentes que son más comunes en competencia, que son los círculos transversales en un arco, el Stokely directo B y el Stokely directo A. El Stokely directo A tiene la particularidad que, debido a su naturaleza, es un elemento que tiene que terminar obligatoriamente con ambas manos en los arcos. Por lo tanto, podrá comenzar en un arco, pero tiene que terminar fuera de un arco. Por lo tanto, se puede utilizar en una secuencia flop como el último componente. Esto muchas veces causa confusión al leerlo en el código, y espero que al final de esta charla este sea un concepto que ya quede claro para todos. Cuando la combinación de flops tiene 3 elementos, estos reciben un valor de D, y si contiene 4 elementos es un valor E. Aumenta una letra si se ejecuta en flares, que no es algo común verlo, no se ha presentado en competencia. 2 flops diferentes en secuencia consecutiva reciben valor individual de B más B, y 2 flops similares en secuencia consecutiva sería un B más repetición básica. Solamente se puede ejecutar una secuencia flop dentro de un ejercicio de competencia. Hablamos anteriormente de los 3 componentes más comunes de los flops. Solamente pueden ejecutarse 2 componentes similares de manera consecutiva. Un tercer elemento similar rompería la regla flop y no podría dársele un valor combinado. Aquí vemos estos ejemplos. En el primer ejemplo, el gimnasta realizó un círculo, un círculo, un círculo y un Stokely. Vimos también en la diapositiva anterior que cuando se ejecutan 2 flops similares reciben su valor individual. En este caso no son similares los primeros 2, por lo que solamente recibe valor el primero, y el resto se considera repetición. El segundo y el tercer componente son repetición básica, y el cuarto componente también se queda sin valor, ya que se ha roto la regla flop. En el segundo ejemplo tenemos un Stokely y luego 3 círculos o molinos consecutivos en un arco. En este caso los primeros 2 componentes reciben su valor individual, que es un B más un B, y el tercero y cuarto se les considera repetición básica. Estos valores van a ser otorgados siempre y cuando no existan caídas. Si existe una caída, pues no se da valor, y como la intención era hacer una secuencia flop combinada, si hay una caída no podemos dar los valores individuales. Esto es muy importante a la hora de competencia. Más conceptos y definiciones. Vamos a definir el apoyo frontal y la posición lateral. Esto va a ser la relación del eje transverso del cuerpo con el eje longitudinal del aparato. El eje longitudinal del aparato lo vemos representado por la línea roja, y la línea verde es el eje transverso del cuerpo. Estas 3 figuras pueden ser posiciones de inicio,
o final en el flop, y en el caso de la tercera figura puede ser la posición intermedia de una secuencia flop. Igualmente vemos el apoyo frontal y la posición frontal. Aquí vemos que hay un cambio en la relación del eje transverso del cuerpo con el eje longitudinal del aparato. Estas posiciones igualmente pueden ser la posición inicial o final de una secuencia flop, y en el caso de la fotografía de en medio y la última fotografía pueden ser las posiciones que encontremos en medio de una secuencia flop igualmente. Igualmente, esta posición que vemos con una mano en el cuero y una mano en el arco es posición frontal y puede ser la posición de inicio de una secuencia flop. Es muy importante que grabemos en nuestra mente esta imagen. Vamos a hacer un repaso de algunos elementos relacionados indirectamente con los flops. Los círculos en el extremo de frente. El elemento 213 por lo general lo vemos que inicia y termina con ambas manos en el cuero, pero la figura que vimos en la diapositiva anterior, una mano en el cuero y la otra en el arco, puede ser también la posición final de un círculo en el extremo. Los círculos transversales en el extremo también pueden finalizar en apoyo lateral, es decir, pueden incluir un cuarto de giro. Aunque esto no está relacionado con los flops y se ve más que todo en salidas a parada de manos o en rusas, es de tomarlo en cuenta como conocimiento general para poder reconocer todos los elementos en competencia. Aquí vemos una variante de un círculo de frente en el extremo, en donde se inicia con ambas manos en el cuero y se finaliza con una mano en el cuero y otra mano en el arzón. Esto es importante porque puede ser el principio de una serie flop y nos ayudará a entender las variantes descritas en el código. Aunque el código nos presenta muchas variantes de este elemento, la más común inicia y termina con ambas manos en el cuero. Tenemos la que ya describimos y que comienza con ambas manos en el cuero y termina con una mano en el arco y otra en el cuero. Esta es la importante, como dijimos, puede ser el inicio de una secuencia flop. Aquí vemos ya ejemplos en la práctica. Vemos la posición de inicio, ambas manos en el cuero, y la posición final, siempre ambas manos en el cuero. Ahí terminó el primer molino o círculo. El segundo es la misma variante, y lo interesante es la tercera variante. El tercer círculo ya termina de otra forma. Aquí vemos también lo que mencionamos, inicia con ambas manos en el cuero, termina el primer círculo en la misma posición, y esta otra variante que termina en posición lateral. Vamos a hablar del otro elemento indirectamente relacionado con los flops, que son los círculos laterales. Los círculos laterales siempre inician en apoyo lateral, ya sea ambas manos sobre los dos arcos o ambas manos sobre un arco, y pueden tener variantes de finalización, ya sea en apoyo lateral o en apoyo frontal. Como dijimos, todos los círculos básicos en apoyo frontal o lateral, también los que se ejecutan en un arco, pueden finalizar con un cuarto de giro sin cambiar su estructura básica ni su valor. Es importante tener claro este concepto y lo vamos a tratar de aclarar en los videos para poder reconocer los elementos de competencia. Más ejemplos prácticos. Aquí vemos la posición de inicio, estamos en lateral, ambas manos en los arcos, un molino lateral terminando con ambas manos en los arcos, otro molino siempre terminando en la misma posición, y el último molino terminando en apoyo frontal, es decir, con un cuarto de giro sin cambiar su valor ni su esencia. Vamos a ver variantes del Stockley directo B. Todo el Stockley directo A o directo B termina en apoyo lateral y también inicia en apoyo lateral. Hay tres formas de ejecutar un Stockley directo B: desde el apoyo lateral con ambas manos en los arcos, desde el apoyo lateral una mano en el cuero, una mano en el arco, o desde el apoyo lateral con ambas manos en un arco. Esto último solamente puede ser posible en medio de una serie flop. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. El código de puntuación nos muestra el Stockley directo B. Si nos dirigimos en la línea superior de los dibujos, vemos una variante, que es la que vamos a estudiar a continuación,
Y recordemos que el Stokely directo B siempre inicia y termina en apoyo lateral. Así lo distinguiremos de otros elementos. Vamos a ver los ejemplos del Stokely directo B. En velocidad normal vemos dos Stokely directo B idénticos, solo que uno desde abajo y el otro desde arriba de los arcos. Analizaremos paso a paso este ejemplo desde cada apoyo frontal a cada apoyo frontal. Aunque no está relacionado con los flops, es muy importante que reconozcamos los círculos que se dan en medio de cada uno de los elementos. No se ha tomado la repetición básica en este ejemplo, por lo que pues veremos que estamos tomando 2, 3 o quizás más círculos simples, pero se hace con fines de que comprendamos el inicio y el final desde el apoyo frontal de cada elemento. Vemos que se inicia en apoyo lateral, y esto lo consideramos la primera posición de inicio para el Stokely directo B que ejecuta hacia arriba. Termina con ambas manos sobre un arco lateral, pero este es el inicio de un molino lateral que termina en esta posición, que será la posición de inicio de un Stokely directo B. Nuevamente en la misma posición termina y comienza un molino lateral, es decir que aquí tenemos 4 elementos. En el segundo ejemplo veremos un ejemplo de Stokely B realizado en medio de una serie flop. En cámara lenta vemos siempre las posiciones de inicio y vamos a ver el mismo Stokely que realizó el gimnasta anterior. Termina en apoyo lateral sobre un arco, pero esa es una posición de inicio, ya sea para un círculo simple o para otro Stokely, que termina siempre en la misma posición. Es decir, el segundo Stokely inicia y termina en posición lateral, pero con ambas manos en un mismo arco. Ahora que ya vimos las variantes del Stokely B, veremos el molino en un arco. Existen 9 variantes en la ejecución de un molino en un arco. El código describe 8 y 7 de estas tienen relación con los flops. Lo importante es que los molinos pueden comenzar y terminar de frente a lateral, de lateral a frontal o de frontal a frontal, pero nunca de lateral a lateral. Esto lo hace relativamente fácil de distinguirlo de un Stokely directo B, que siempre va a comenzar y terminar en apoyo lateral. Vamos a ver las variantes de un molino en un arco. La variante 1 inicia desde lateral, el código la describe con ambas manos en un arco, pero puede ser ambas manos en los arzones y termina de frente sobre un arco. Vemos en el ejemplo la posición de inicio lateral con ambas manos sobre un arco. Luego continúa el elemento y la posición final es transversal, 2 manos en un arco. Sin embargo, esta otra variante que vemos a continuación no está graficada en el código, pero es igual. El inicio es lateral, pero en lugar de tener las 2 manos en un arco, las tiene en ambos arzones. Es decir que podría iniciar una serie flop. Y el final igual, transversal, 2 manos sobre un arco. Vamos a ver la variante número 2, inicia lateral y termina de frente con ambas manos sobre un arco. Es básicamente la misma variante que vimos anteriormente, pero en este caso el inicio lateral se hace en un extremo del caballo, una mano en el arco y la otra mano en el cuero. Es decir, inicia una serie flop y luego termina el círculo completo en transversal con ambas manos en un arco. Pasamos entonces a la variante número 3. Aquí es de frente a frente, es decir, aquí es un molino exactamente en un arco, de frente inicio y de frente el final. Eso es lo que se conoce como Bailey en inglés. Aquí vemos el gimnasta haciendo un círculo lateral y llegando a la posición de inicio transversal con ambas manos en un arco. Hace el molino completo a finalizar siempre con 2 manos en un arco en posición transversal. La variante número 4 comienza de frente y termina de frente. Es muy importante porque es una manera bastante común de iniciar la secuencia flop. Aquí vemos el gimnasta que está haciendo molinos en el extremo y llega a su posición de inicio, la posición que les he insistido, una mano en el arco y una mano en el cuero. Luego completa el molino de frente con ambas manos
en el arco. Pasamos a la variante número 5, inicia frontal y termina lateral. Frontal en un arco y lateral siempre en un arco. Ahí no está bien graficado, no se entiende bien en el código, pero ya vamos a ver cómo. Comienza transversal, 2 manos en el arco, y luego hace un cuarto de giro, lo cual no nos va a cambiar la esencia del elemento, y finaliza en lateral con ambas manos en un arco. Tenemos entonces la número 6. Hay que poner especial atención, ya que esta variante no es un Stokely directo A, porque comienza de frontal a lateral y no como un Stokely que dijimos tiene que comenzar lateral y finalizar igual en lateral. En este caso vemos al gimnasta comenzando con ambas manos en un arco en apoyo transversal, luego hace un molino con un cuarto de giro pasando a posición lateral con ambas manos en los arcos. Sí hace un cuarto de giro al final, pero no al inicio. Ya veremos por qué es importante eso cuando veamos el Stokely directo A. De frontal a lateral, la variante número 7. Esta también es una posición bastante común entre los gimnastas para iniciar una serie flop. Vemos al gimnasta haciendo molinos frontales en la punta e inicia con una mano en el cuero y una mano en el arco. Continúa el molino hasta llegar con un cuarto de giro o ambas manos en un arco en posición lateral. Tenemos la variante número 8, que no vamos a presentar ejemplos porque comienza y termina con una mano en el cuero y una mano en el arco. Entonces significa que no la podríamos incluir ni al principio ni al final, mucho menos en medio de una serie flop, pero igual es una variante de un molino en un arco. Vamos a hablar un poco del Stokely directo A, un poco de teoría. Ya dijimos que todo Stokely, ya sea A o B, iniciará y terminará en apoyo lateral. Un Stokely A puede formar parte de una serie flop si es iniciado en apoyo lateral con ambas manos en un arco. Esto significará que incluirá un cuarto de giro al inicio y al final. En el ejemplo anterior vimos que el gimnasta incluía un cuarto de giro, pero solo al final. Vamos a ver el ejemplo de la forma usual de hacer un Stokely A. Ahí va un cuarto de giro al inicio y un cuarto de giro al final. Sin embargo, en esta forma no podríamos incluirlo en una serie flop porque inicia desde afuera de los arzones. Aquí vemos un inicio en la misma posición, pero con ambas manos laterales en un arco. Ahí hay un cuarto de giro al inicio y luego un cuarto de giro al final. Solamente recordemos que va al final de una serie flop por la posición de finalización del elemento, que es con ambas manos laterales en los arzones. Vamos a pasar a la parte más importante e interesante de esta charla. Vamos a ver 5 ejemplos de secuencias flops que comúnmente vemos en competencia. Son secuencias claras, sin ningún problema, las cuales vamos a ver en velocidad normal y luego en cámara lenta y paso a paso de cada apoyo frontal a cada apoyo frontal para que entendamos sus componentes. Posteriormente vamos a analizar unos ejemplos menos comunes y aunque están bien ejecutados, probablemente sean un poco más difíciles de reconocer. Y en este caso vamos a verlos en velocidad normal, en cámara lenta y luego explicados paso a paso. Finalmente vamos a ver unos ejemplos en donde hay problemas en el reconocimiento de la serie flops. Aparentemente se ven serie flops que son válidas y que cumplen con la regla flop, pero veremos que hay problemas que no permitirían reconocerlo como tal. Comenzamos. El primer ejemplo es molino, molino, Stokely B, Stokely B. Primero lo veremos en velocidad normal. Y ahora veremos el análisis desde apoyo frontal a apoyo frontal. Esta será nuestra posición de inicio. En lateral, una mano en la punta y otra en el arco. Vemos el siguiente apoyo frontal, es lateral, aunque con un poco de desviación, pero eso es un molino lateral. Luego vemos el gimnasta de lateral a frontal sobre un arco, es un molino.
Continúa inicio de frente y final lateral, otro molino en un arco. En este otro componente el inicio fue en lateral sobre un arco y el final lateral sobre un arco. Es un Stokely directo B. Luego el inicio fue en lateral y el final igual en lateral, un segundo Stokely directo B. Y esta es la posición de inicio del siguiente elemento, que en este caso vemos que hace un medio giro y termina en apoyo lateral. Esto es una checa, que pues sabemos que es un valor B, no es parte de los flops, pero hay que reconocerlo. El siguiente ejemplo, molino, molino, Stokely directo B. Lo vemos igualmente en velocidad normal. Ahora paso a paso, vemos la posición de inicio lateral con ambas manos en los arcos. El siguiente apoyo frontal igual lateral, es un molino lateral. Un segundo molino lateral. Ahora vemos, pasa a un arco, inició lateral, termina frontal, por lo tanto es un molino. Luego vemos un final en lateral, por lo tanto es un segundo molino. El inicio fue en lateral y la posición final es lateral. Lateral a lateral significa Stokely directo B. Y luego vemos un siguiente elemento que es un molino lateral. Otro molino lateral. Recordemos que no estamos tomando en cuenta la repetición básica, por lo que se repiten varios molinos laterales. Y un tercer molino lateral para terminar este ejemplo. Luego pasamos a un ejemplo de Stokely B, molino y molino, que tendría un valor de E. Este es un ejemplo claro, pero que puede causar confusión. El inicio es en lateral, una mano, las dos manos en un arco. Aquí ha completado un molino lateral y comienza de lateral a lateral, pero ambas manos en un arco, por lo que es un Stokely directo B. De lateral sobre un arco, termina sobre un arco igual en lateral, es un segundo Stokely directo B. Ahora el inicio fue en lateral y el final sobre un arco en frontal, por lo que es un molino. Y esta es el componente más difícil, de frente a lateral. Es un molino, si fuera un Stokely A tendría que ir de lateral a lateral, y este no va de lateral a lateral, sino que de frontal a lateral. Y vemos un traslado de 2/3, que es un valor B. El siguiente ejemplo es bastante similar, Stokely, molino, molino, pero el tipo de ejecución del último molino es distinto, es más claro. Lo vemos aquí en velocidad normal. Y en lugar de terminar sobre los arcos, pues termina en un extremo del caballo. Tenemos nuestra posición de inicio en lateral. Hay una realización de un molino lateral. Luego va el gimnasta de lateral sobre dos arcos a lateral sobre un arco, por lo que es Stokely directo B. De lateral sobre un arco a lateral sobre un arco, otro Stokely directo B. Y luego pues cambia de lateral a frontal, por lo que es un molino, el tercer componente, y ya se ejecuta un cuarto elemento, un cuarto componente de frontal a lateral, por lo que es un molino. Baja, y esto es importante, termina en frontal, de lateral a frontal, pero eso es un
molino lateral, que muchas veces se nos puede perder en el reconocimiento. Otro ejemplo, Stockley B, molino y un cuarto componente de Stockley B. Aquí está en velocidad normal. Y comenzamos el análisis. Vemos aquí la posición de inicio en lateral sobre ambos arcos. A lateral, un primer molino. Vemos otra vez de lateral a lateral un segundo molino. Y luego pasa a un arco, pero la posición de inicio fue lateral a lateral sobre un arco, por lo que es un Stockley directo B. Luego de lateral a frontal sobre un arco, un molino. Luego de frente inicia y termina de lateral, es decir, es un molino con un cuarto de giro. Y de lateral inicia sobre un arco a lateral sobre el mismo arco, por lo que es un Stockley directo B. Luego vienen otros elementos. Viene aquí un molino lateral y luego él está haciendo una serie combinada que, aunque no es objeto de este video, pero vamos a analizarlo. Aquí realizó ya un molino de lateral a frontal. Ahora viene de frente a lateral con un cuarto de giro, es un segundo molino. Y luego hace 180 grados en rusa sobre un arco. Y de esa posición lateral pasa a lateral en el extremo, por lo que es otro molino en el extremo de valor A, este último. Vamos a cambiar la tónica un poco, vamos a hacer ejercicios de práctica. Vamos a ver el mismo ejercicio dos veces, uno en velocidad normal, luego en cámara lenta y luego haremos la explicación. Primer ejemplo. Vemos en cámara lenta la misma secuencia. Vemos la explicación. Vemos aquí una posición de inicio en lateral, ambas manos en los arcos. Vemos otra posición, esto sería un molino lateral con un cuarto de giro. Aquí ya vemos el inicio de la serie flop, un molino de frente a frente con ambas manos en los arcos. De frente fue la posición de inicio y lateral, la posición final, sería un segundo molino en un arco. De lateral que comenzó, termina en lateral, pero con un cuarto de giro al principio y un cuarto de giro al final, es decir, es un Stockley directo A. Es una secuencia poco común, pero son 3 flops con un valor D. Ejercicio número 2.
Vamos a ver el análisis de esta secuencia. Vemos una posición de inicio posterior a una tijera en lateral, ambas manos en el arco, hacia la misma posición en lateral, es decir, completa un molino lateral y luego entra a un arco para su secuencia flop. De lateral a lateral sobre un arco, Stokely directo B, luego de lateral a frontal es un molino, continuamos de frente a lateral con un cuarto de giro, es decir, un molino en un arco, y esa posición lateral, que ya de por sí es un cuarto de giro, es completada con otro cuarto de giro a lateral fuera de los arcos. Esto, pues, como en el ejemplo anterior, es un Stokely directo A, es decir, es una secuencia de 4 elementos de valor E, sin ningún problema de reconocimiento. Luego, pues, continúa con un molino lateral. En este ejemplo vamos a ver la posición de inicio en lateral, luego completa nuevamente a la misma posición, es decir, un molino lateral de valor A, y entra a la secuencia flop. De lateral a lateral, dijimos, es un Stokely directo B. De lateral sobre un arco a lateral sobre un arco es otro Stokely directo B, ya llevamos dos, y recordemos que solo puede ejecutar dos como máximo. En este caso, de lateral a lateral nuevamente es un tercer Stokely directo B, es decir, en este caso no hay una secuencia flop porque se violó la regla de dos elementos consecutivos máximos, es decir, que en este caso solo recibiría un valor de B. Vamos a analizar esta secuencia. Comenzamos aquí, esta posición de inicio en lateral, con ambas manos en los arcos. Ejecuta de lateral a frontal, es decir, con un cuarto de giro, es un molino lateral de valor A que inicia la secuencia flop. De frente a lateral, un molino en un arco. Comenzamos en lateral sobre un arco y terminamos en un arco de frente, es decir, un segundo molino de frente en un arco, a lateral en un arco, es decir, de frente a lateral es un tercer molino, el cual viola la secuencia flop, solo se le da el valor al primer elemento. Luego de lateral a lateral es un Stokely que tampoco va a recibir valor, es decir, en esta serie flop es incorrecta, solamente recibirá un valor de B por el primer molino. Luego vemos otro molino lateral.
Vamos a ver el inicio de esta secuencia flop, muy interesante. En lateral, ambas manos en los arcos, completa un molino, llegando a la misma posición, es un molino lateral. Y aquí inicia la serie flop entrando a un arco, empezó en lateral y termina en lateral sobre un arco, es un Stokely directo B. Inicia en lateral y la posición final es frontal con ambas manos en el arco, es un molino en un arco, de frente a frente sobre un arco, es un segundo molino en un arco, y el siguiente componente comenzó de frente y termina en lateral completando un tercer molino. Por lo tanto, en este caso solo daríamos valor al Stokely y al primer molino, es decir, no cumple con la secuencia flop. Sin embargo, veamos que esta es la posición de inicio en lateral. Luego hay un cuarto de giro y otro cuarto de giro a otra posición lateral. Esto es un Stokely directo A, que aunque no es parte del flop, sí recibe su valor. Analizaremos el último ejemplo. Vemos el inicio en transversal en el extremo del caballo, completa un molino hacia la misma posición, es decir, es un molino de frente en el extremo, valor A, y luego llega a la misma posición, aunque con una mano en el cuero y otra en el arzón, pero es repetición del mismo elemento que inicia la secuencia flop, de frente a lateral. Esto es un molino porque es de frente a lateral. En ciclos anteriores esto se le consideraba un Stokely B. Hay que aclararlo que a partir de este ciclo esa interpretación ha cambiado. De lateral a lateral vemos el siguiente componente, es un Stokely directo B. De lateral a frontal completa un molino en un arco, lleva 3 componentes, no ha habido violación hasta el momento, y el cuarto componente es otro molino de frente a frente, completa 4, es una serie legal E. Interesante es el siguiente elemento, de frente a frente pero con traslado de un tercio, es decir, es un elemento A del grupo 3, que muchos gimnastas podrán necesitarlo para cumplir las partes de valor requeridas. Bueno, para los que nunca han visto un flop en Flares, les dejo aquí un ejemplo para que ustedes lo analicen. Les agradezco su atención a este video y estamos a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias.